Voy simplemente a resumir en 2 o 3 principios en qué consiste el poder oligárquico, lo que hay hoy en España. Voy a recordarlo, porque toda idea política, sea la que sea, la más noble, para triunfar, necesita organizarse. Y aquí aparece la primera palabra, tabú. Esa palabra tabú es organización. Si te organizas, la idea ya no es la misma. El enemigo de toda idealismo político, de toda vocación política, es la organización. Si no te organizas, cada uno puede ser un ángel. Pero organízate, busca la eficiencia, busca la eficacia. Ya veréis ahora cómo se comprenden todas las dudas, vacilaciones, tonterías de los de Rejón, Monedero y compañía. Estos payasos. ¿Es que no saben lo que es la organización? Pues la organización es la tendencia de todo idealismo político. Al organizarse tiende a convertirse esa idea en oligarquía. ¿Quién? La organización, por necesidad implícita. Entonces, ¿cómo es posible la democracia? Pues es cuando hay una libertad colectiva constituyente. Cuando es el pueblo entero, como fue en Estados Unidos, el pueblo, no la gente. Esa palabra despectiva con la que quieren ahora sustituir a quién. Como ya no puede hablarse el Partido Comunista, la izquierda ya no puede hablar del proletariado, como no puede hablar de la clase trabajadora, porque no tienen conciencia de clase, como saben que no puede decir el pueblo, ya está muy desgastado, se inventan palabrerías. La gente, que no viene además de la gente. La gente es el fundamento de todo lo que sea gentilicio. Es un partido gentilicio, un partido de la gente. Muy bien. ¿Qué pasa con la organización? Que en toda vida anímica, toda, la que experimentan todas las personalidades que se inclinan hacia un movimiento político, sufren la necesidad de verse sometidas a una organización. Eso se llama psicología de la propia organización, o mejor dicho, psicología fue la palabra que utilizó el creador de la teoría de la ley de hierro de las oligarquías políticas, Mitchell, que tanto hablo de él, cuando hablo de este tema, claro. Porque más que psicología es sociología de la propia organización. La psicología, por supuesto. Y últimamente algunos, en el homenaje al premio Nobel, Schulz, se habló del problema interno de los partidos, que para luchar contra la psicología o sociología de la organización, tienen que, si no están de acuerdo con la oligarquía dirigente, tienen que levantar la voz. Primero para protestar contra los dirigentes del partido. Pero como cuesta trabajo y hay miedo a quedar excluido, quedar apartado por los jefes, si no levantan la voz a tiempo, luego no tiene más que una, que es la salida, irte del partido. Como eso es doloroso, porque es el fracaso de una vida dedicada a un partido. Ahí resisten ya, ¿por qué? Por inercia, sin creer en las palabras del partido, ni en la idea del partido. Y de eso están todos los parlamentos europeos procedentes de la izquierda. Los partidos que proceden de la izquierda europea están en esa situación, entregados a la organización, a la psicología y sociología de la organización. Por eso dijo Mitchell literalmente, la organización es la madre del dominio de los electos sobre los electores. La organización es la madre del dominio. Por eso no nos representan. Pero si no nos representan, incluso, aunque hubiera representantes individuales, porque si la base de esa representación descansa en que esa persona elegida es de una ideología comunista que está sostenida por un partido comunista, esa persona ya no va a traicionar a sus electores, porque va a seguir la tendencia de su partido, porque va a tener disciplina de partido. Si hay disciplina de partido, eso es la organización. Por eso no hay posibilidad de representación. No puede haber disciplina de partido en una democracia. Por eso los partidos tienen que evolucionar como en Estados Unidos. Un partido no puede tener una vida orgánica, permanente, costosa. Los partidos tienen que ser uniones de electores, provisionales, aunque mantengan residuos luego. ¿Para qué? Para funcionar intensamente durante las elecciones, pero que no tengan una psicología de la organización, que aparte a los diputados de los intereses de sus representados. Esa es la primera norma. Pero hay una segunda norma, que la primera es el temor a la organización, al menos
prevenciones y cuidados de que toda organización es antidemocrática. Entonces, por lo menos, sabiéndolo, ya se sabe que lo que importa no es la organización interna, sino cuál es su actuación externa, qué defiende hacia afuera la organización del partido. Si lo que defiende son sus intereses organizativos internos, eso es lo propio de la oligarquía, eso es lo que pasa en España, porque son partidos estatales. Si están ya en el Estado, pero si están en el poder, pero si viven del Estado, ¿por qué van a perseguir ideales? Si ya los tienen. Ellos viven en el Estado, están en el poder, da igual. Unos están en el gobierno, otros en la oposición, pero todos tienen su sueldo, pagado por los contribuyentes. Han resuelto su modo de vida. En cambio, en una población como España, donde una cuarta parte de la población está en paro, ¿cómo están las clases políticas? Asegurado el sueldo por el Estado, es decir, por los contribuyentes. Esa es la primera consecuencia de la organización. En la segunda, que vamos a pasar enseguida, ¿cómo es posible explicar que una manera de estar organizada holárquicamente, cómo esa organización interna tiene que condicionar de alguna manera las manifestaciones externas de esa vida interna oligárquica? ¿Se puede evitar que una organización interna oligarca haga política oligárquica? ¿Puede ser que una organización interna propia de una oligarquía haga una política externa democrática? Sí, puede ser, pero para eso tienen que los mecanismos exteriores de la democracia que organicen, refuercen, representen y defiendan los principios de la libertad política colectiva y el resultado de las elecciones representativas, tienen que esos mecanismos que ser superiores en psicología, en sociología y en cultura a los propios principios que se derivan de las tendencias organizativas de modo oligárquico. ¿Y eso qué es? La Constitución. Siempre que una Constitución sea producto de la libertad política colectiva y que no sea como en España, un subproducto de 6 personas, 7 personas que tuvieron la oportunidad histórica de estar situadas, unas en el lecho de muerte del dictador Franco, otras a su lado, muy cercanos, como Felipe González, y otros que se apuntaron, porque a cambio de darle a un partido comunista, a cambio de darle que el partido comunista se haga monárquico, eso bien vale la pena, eso bien vale una misa, como dijo Enrique IV para ir a París, París bien vale una misa. Bueno, pues yo también creo que en la transición española bien valía una misa que Suárez reconociera al Partido Comunista a cambio de que éste se convirtiera en monárquico, como es desde entonces, que es republicano. Pero qué tontería. ¿Quién dice que es republicano? ¿A ellos qué van a decir? Es que si dicen que son monárquicos tienen que decir que son juancarlistas, que son franquistas. Pues eso es lo que son. Son herederos del franquismo. Todo el que está bajo la monarquía de Juan Carlos está bajo la herencia de Franco. Ese es el segundo principio que estamos examinando. Que no basta con ser la organización que sea enemiga, sino que para que asegurar las libertades y la democracia externamente, en la conducta externa de los partidos, las normas de las constituciones, en este caso de una constitución española que se asegure el juego verdadero, las reglas de juego de la democracia, tienen que ser superiores en eficacia, sobre todo en aplicación externa, superiores a las normas y las tendencias a la oligarquía, que son condición sine qua non de las organizaciones de partidos políticos. Vamos a seguir, porque la política externa de ese cuerpo que es conservador, toda oligarquía, por revolucionaria que sea, por revolucionaria, Lenin, pero ¿qué creéis? Lenin es un revolucionario que yo siento una profunda admiración por su persona. Conozco su vida al milagro, he leído toda su obra, tengo todos sus volúmenes. Bueno, pues Stalin no es solo el traidor de Lenin, lo es. Stalin no es solo el hombre que destruye todas las bases que ha construido Lenin. No. Stalin es, en la mayor parte de su obra, continuador del sistema montado por Lenin. Pero ¿cómo puede ser? Es un hombre idealista, noble, honrado, honesto, como era Lenin, y que se dio cuenta de su error de haber nombrado secretario general a Stalin, a pesar de que ya estaba tocado por las 2 ictus que tuvo. Se dio cuenta de su error. ¿Cómo es posible? Pues sí, por el principio de la organización.
porque la organización del Partido Comunista Soviético, cuando muere Lenin, esa organización tiende mucho más a favorecer los intereses de Stalin que los de Lenin, porque ellos tienden ya a la dictadura, y Lenin es quien crea esos principios. Él no quiere la dictadura, pero sus principios hacen que Stalin sea su sucesor. Aquí en España, si es que nadie sabe nada, si es que ni hay catedráticos que estudien, si no saben historia, si no conocen las leyes del poder ni de la política, si no saben que un poder solo lo frena a otro poder, pero si es que ni siquiera han leído a Montesquieu, a un poder solo lo frena otro poder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué poder frena aquí al poder que ha tenido, por ejemplo, Aznar o Felipe González, con su mayoría absoluta en un régimen no democrático? ¿Qué poder podía frenar las ambiciones, la falta de moralidad pública y política y personal de Felipe González, de Suárez, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy? ¿Qué poder? Ninguno. Porque la Constitución española no obedece al principio consagrado por Montesquieu de la división de poderes. Decía Montesquieu, repito, tomar, elegir de un cuerpo colegiado, legislativo, como es el cuerpo legislativo, la Asamblea, un pequeño número de diputados y nombrarlos gobierno de la nación, y habrá desaparecido la libertad política. ¿Queréis que explique más? Pues es normal que el que manda sea el mismo que haga las leyes, que el que haga las leyes las ejecute, que el que las juzgue las leyes esté nombrado porque el que hace las leyes y las ejecuta. Eso es España. ¿Y creéis que eso puede producir resultados que no sea corrupción, corrupción, corrupción y corrupción? Pero si la corrupción en España no es una consecuencia necesaria, sino que es un factor determinante, es la causa eficiente de la duración de este régimen de poder corrupto. Sin la corrupción este régimen no duraba nada, ni un día. ¿Por qué? Porque está montado sobre la corrupción, sobre el consenso. Pero ¿no os dais cuenta que la palabra consenso os ha engañado durante 30 años? Y ahora que quitan la palabra consenso, ¿y qué es lo que dicen? Pactos, cultura de pactos, pero que ni consenso ni pactos. Pero si la democracia es enemiga del consenso y de los pactos, si no hay democracia más que con mayoría absoluta, ningún país del mundo, ninguno, donde un partido no gana por mayoría absoluta es porque no hay democracia. Si hubiera democracia habría necesariamente mayoría absoluta. Pero ¿dónde está escrito? ¿En qué código natural? ¿En qué derecho natural? ¿En qué corazón humano está inscrita la idea de que se puede decidir un asunto para evitar la guerra por mayoría simple? Pero ¿quién ha aceptado que un asunto que para él es esencial, pero que renuncia a vencer por la fuerza y se somete al acuerdo con otros, si este otro acepta resolver la discordia por medio de una votación? Desde luego. ¿Quién acepta que el resultado no sea la mitad más uno? Si es que si el resultado de la votación no es mitad más uno, es decir, si no hay mayoría absoluta, nadie acepta ese resultado. Y ese resultado se llama ¿cómo? Democracia. Es que si no hay mitad más uno, no hay democracia. Nadie ha convenido, ni ha aceptado, ni implícita ni explícitamente, que él acepta la decisión que tome en un colectivo, en un conjunto, si no obtiene la mayoría, la mitad más uno. Eso no lo acepta nadie. ¿Pero cómo lo va a aceptar? De que una minoría gobierne en nombre de todos, ¿por qué? Bueno, pues eso es lo que se avecina. Como las oligarquías están en decadencia, no la económica, la política, ya la política no representa bien los intereses del IBEX 35. Ahora empieza ya un convencimiento de que tiene que gobernar el partido más votado, no el que tenga mayoría absoluta, mitad más uno. No. Que el que más votado, con el 20, 25, el 30%, gobierne. Eso que es, se llama hoy una opinión dominante. Hoy se llama opinión hegemónica. ¿Y qué preludia una opinión dominante? Que llegará a ser ley. Si no, ¿para qué? La hegemonía de Gramsci es eso. Es una hegemonía cultural previa a las leyes, previa a las elecciones. Todos los periódicos, incluso todos, están de acuerdo en que gobierne el partido más votado. Como los oligarcas estarán de acuerdo también, porque el partido más votado va a ser el PP y el PSOE. Ya harán lo que sea. Desde luego, le asusta menos Rivera porque no lo conocen. Ha cometido disparates enormes que demuestran que es un hombre que procede de la extrema derecha. Pero bueno, todavía
Los oligarcas no le tienen miedo a él, le han tenido miedo a Podemos y ya se lo han cargado. Podemos ya no es enemigo de nada, ni de nadie, ni peligro para nada ni para nadie. Eso es un pobre hombre. Por eso ahora empieza ya Pablo Iglesias a decir que no es seguro, que puede ser que se retire de la política, que él no se ve su futuro siendo un partido más de la casta, porque es natural. Todos los partidos ya, él y Rivera están en la casta. Quiero decir que para poder juzgar de verdad la situación actual tenemos que partir del hecho de la opinión hegemónica de que tiene que gobernar el partido más votado, conduce derechamente, esto no le importa que lo sepan o no, los del IBEX 35, porque se lo van a dar hecho. Encontrarán los escritores amanuenses y políticos que lo hagan y lo digan. Van a tropezar derecho que si quiere que gane, que gobierne el partido más votado, aunque no tenga mayoría absoluta, eso no tiene más salida que la griega o la italiana. Como la griega está quedando muy mal ahora, en cambio, como Renzi en Italia está siendo alabado por toda Europa, va a ser la fórmula italiana la que se va a imponer en España en muy poco tiempo. Lo veréis. ¿Y qué fórmula es esa? Pues el partido más votado va a gobernar, pero va a gobernar no con una minoría que ha sacado en las urnas, de un 25 o un 30%. No. Va a gobernar con la mayoría absoluta que le regala la ley y el Estado para que gobierne con mayoría absoluta. Es verdad. Aprovecho porque uno que me han preguntado cómo eso puede afectar a la abstención. ¿Por qué ya la abstención es menos importante? No, la abstención sería más importante que nunca. Lo que yo he dicho es que si se adopta el modelo italiano, la abstención entonces no va a producir el efecto deslegitimidor moral que produce un gobierno que formalmente solamente está apoyado por una minoría, por ejemplo un 25% del censo. Si hay una abstención poderosísima, quiere decir que ese gobierno está representado solamente por el 10 o el 15%. Pues bien, si una ley del Estado, una ley de todos los partidos que tienen poder constituyente, dice que el partido más votado, esa ley le regala todos los diputados que necesite para que tenga la mayoría absoluta, ya con la mayoría absoluta es muy difícil que los gobernados comprendan que eso es falso, que eso lo están haciendo el Estado, que es un regalo, que esa mayoría absoluta es mentira. Eso es más difícil. Por eso quiere decir que alegar la abstención como la medida más eficaz contra un régimen de oligarquía pierde bastante eficacia si se adopta la ley italiana, que es lo que yo presagio que va a ocurrir en España.